empieza con esto de que el padre... Están las cámaras. No, Ahí está Moni, hay 45. Julia. Ah, este es el señor. Oh, bueno, gracias por lo del señor. Buenas tardes a todos y a todas. A medida que se van conectando, esperamos un poquito y rápidamente damos comienzo a la charla de hoy. ¿Parece bien? ¿Qué? ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes, yo lo escucho un poco bajo, no sé si me parece a mí, quizás Sí, soy yo yo. me escucho abajo. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Díganme. No, por se favor. sigue escuchando bajo. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Gracias. Les agradezco porque no tengo forma. Gracias. Si ustedes no me dicen, no tengo forma de saber si me están escuchando bien. Esperamos 2 minutos más que se conecte el resto de la gente que está entrando a la sala. Se escucha perfecto, ¿eh? Muchas gracias. Y damos comienzo a la charla del día de hoy. En primer lugar, bueno, agradecer a la Campicata por hacer esto posible, a Lara por su generosa empresa, a Juan por su amigable acompañamiento, a los colegas y colegas, las colegas que han compartido y comparten y compartirán sus posicionamientos en este espacio, y obviamente a todos ustedes por el interés demostrado por esta charla. El título, 38, 734, 124. el título de la charla es sobre la bajo este título 724. recorrer vicisitudes, acontecimientos. De la Rocío. Aquí está, ya está, veo por aquí. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, gracias. De las neurosis obsesivas, decía, dimensiones, desde una versión que intenta contribuir a las principales cuestiones en las prácticas actuales, en el formato de un seminario que entiendo que ya han empezado a recibir la información. Para comenzar, quisiera situemos que el contexto en el que nos encontramos es de una situación como acontecimiento y como hecho generada por el COVID. Sus mutaciones desconocidas han generado incertidumbres de las cuales no tenemos antecedentes inmunológicos ni culturales. Las mismas afectan lo transnacional con su dinámica y eficaz diseminación global, comprometiéndonos a todos y todas como nunca antes habíamos sido combinados. Y me parece que pase lo que pase, nada volverá a ser igual. Como resultado, enfrentamos una cierta dimensión de violencia traumática.
silencio a Gustavo. Ok, gracias. Gustavo no se escucha muy bajito. Ahora sí, ¿me escuchan? Lo que puedo hacer es silenciar a todos, porque hay micrófonos que también están abiertos y no se escucha. Ahí yo eso no lo manejo. Ahí está Juan, que es el anfitrión. Juan, si te podés encargar de eso. Ustedes sí, avísennos si me escuchan bien y si seguimos adelante. Ok, continuamos. Decía que me parece que pase lo que pase, nada volverá a ser igual. Como resultado, enfrentamos una cierta dimensión de la experiencia traumática, cual encuentro de algo que no se comprende, pero que a la vez toca lo más íntimo de cada uno de nosotros. El trauma es eso, ese encuentro con lo inesperado que produce una conmoción subjetiva. Tales circunstancias constituyen presiones a los aparatos psíquicos que somos. En aquellas, en lo que nos toca en suerte vivir, donde se han visto multiplicadas exponencialmente las consultas en consultorios y hospitales por ansiedades, angustias y depresiones, y ante las cuales requerimos inferir dimensiones y magnitudes. A saber, la angustia y el miedo son afectos básicos de nuestro psiquismo, reacciones normales y esperables ante eventos desconocidos, disruptivos, como decíamos, traumáticos, que se presentan como amenazantes y potencialmente peligrosos. Esas emociones son respuestas adaptativas para mantenernos alertas y tomar medidas necesarias que minimicen esos riesgos. No obstante, ante su desproporcionalidad, requieren ser comprendidas, contenidas y abordadas en perspectiva para entender los valores cual y cuantitativos disponibles en un sujeto. En otras palabras, su capacidad de sostenimiento de lazo social. Reacciones observables de cierto cansancio por sucesivas frustraciones y tedio, dadas las restricciones, angustia por el temor a enfrentarse, a enfermarse y morir, a contagiar y ser contagiado, resquemor por el futuro, la soledad y la decepción por el confinamiento, pero también en otros acontecimientos por la pérdida de intimidad que supone la convivencia permanente con diferentes miembros de la familia. Justamente, ante las circunstancias contextualizadas, parecen despertar sensaciones que van desde la soledad a la perplejidad social, la preocupación pasando por la ira, la tristeza prolongada, la indefensión, la omnipotencia y otros trastornos más severos nuevos para las personas y que agudizan estados preexistentes, dividiendo las respuestas responsables y a cuyos efectos asistimos y atendemos reducidos. Es ante tales circunstancias que los profesionales y equipos de salud también estamos atravesados por las reacciones afectivas y emocionales señaladas, que se añaden como sobrecarga de trabajo inherente a la situación de emergencia sociosanitaria, no sanitaria. Para mi gusto es sociosanitaria. Y los colapsos estructurales de los sistemas de salud. Estas tensiones y malestares, que son de ocasión acompañar, requieren una nueva vez de habilitar el valor en espacios de escucha y reflexión que faciliten expresar esas angustias, esos miedos, esos enojos, esos temores, esas vivencias de impotencia y también omnipotencia, significando renovadas vicisitudes a la clínica y en particular a nuestra región en la consideración de nuestras diversidades culturales y en sus padecimientos.
Ante tal estado de las cosas, requerimos volver a reflexionar nuestro hacer, desde dónde nos sostenemos. Y dado que el psicoanálisis, en general y en particular, su desarrollo respecto de las prácticas presenta la apariencia de un aluvión desordenado y desorientador de diversas teorías, experiencias, conceptos, orientaciones e hipótesis, a veces opuestas, otras discordantes e incluso contradictorias, por lo cual el recorte aquí propuesto, elegido, se sustentará en una articulación de las obras de Freud y Lacan en pos de una producción sur, dado que nuestras realidades socioculturales no son las de la Viena victoriana de finales del siglo XIX, ni las del Mayo francés de mediados del XX. No obstante, fueron hechos a nivel mundial las guerras y sus repeticiones de consecuencias agravadas, los que incentivaron las formulaciones a prácticas innovadoras en sus concepciones para tratamiento de los sufrimientos. Me parece significativo mencionar que hoy convivimos con discursos que mencionan estar librando una batalla. Si bien no los comparto en esa formulación, tomemos su expresión. Por ello, reflexionar los valores que la práctica psicoanalítica ha ido desarrollando me parece una fecunda actualidad volver a considerar, recordando que en aquellos inicios de respuesta, los esfuerzos de Freud lo llevaron a hacer coincidir en una teoría, su teoría de las neurosis. Una formulación de la que no había, haciendo converger bajo la misma a las obsesiones y las histerias, dejando en otro apartado la psicosis. Sumado a las situaciones señaladas, para varios, el hoy ha determinado también una nueva circunstancia: el trabajo online en la clínica psicoanalítica, que se nos ha impuesto como condición de cuidados en salud bajo lo pandémico del COVID. No me parece obvio señalar que la presencialidad de los cuerpos es insustituible. No obstante, no es saludable renegar de sus riesgos, ni de poner nuestro acto. Por el contrario, a lo que muchos vaticinan, mi humilde parecer es que si lo logramos, el psicoanálisis es una práctica insustituible que preserva uno de los pocos espacios de dignidad para un sujeto ante las promovidas inteligencias cognitivas y artificiales. Y me viene un ejemplo que es en relación al elemento que la virtualidad distorsiona, y que me parece es cierto para algunos un engañoso reaseguro de la impronta imaginaria que precede a toda corporeidad, y que el mismo Freud, en un momento preciso en el devenir de su dispositivo, contrarrestó corriendo su sillón a la cabecera del diván, donde su imagen no pudiese entorpecer el desarrollo. Esta tradición psicoanalítica, junto a otras originalidades que se fueron desarrollando en los tiempos, nos son faros para rehacer y considerar renovados dispositivos en lo particular y en nuestras autorizaciones en lo social, como por ejemplo el sostenimiento de dispositivos dinámicos comunitarios de un trabajo psicoanalítico en contextos vulnerados para estar a la altura de la época. En mi experiencia, soy docente, investigador y extensionista de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
Tengo la dirección del seminario de posgrado acreditable Gestión Profesional Integral en Complejidades Sociales. Volví al país luego de años de trabajo en la ayuda humanitaria, en Médicos Sin Fronteras, en Cancos Blancos, y tuve la fortuna de integrar la Dirección Nacional de Salud Mental y ser uno de los tantos escribientes de la Ley de Salud Mental. Si algo le incumbe al psicoanálisis en sus esfuerzos y fortalezas, me parece, es justamente el lazo social. Y donde al menos para mí una determinación clínica es la solidaridad. Esa consideración del otro con minúscula como semejante. Justamente en tal sentido, la angustia es un atentado al grupo. Y si no, piénsenlo. Alguien que ustedes quieran, tengan afecto, familiar, amigo, ¿sí? Si se angustia, seguramente, o es muy probable que ustedes también se empiecen a angustiar. Ante esto decimos oponer en nuestro trabajo nuestro acto. Nos compromete profundamente en que ese acto no es cualquier acto. Lo que nos lleva a preguntarnos, en principio, ¿qué entendemos por clínica? Cuando hago esta pregunta en otros ámbitos, siempre parece evidente, pero me recuerda eso que decía Lacan, ¿no? Que aunque no hacía coincidir completamente la clínica con la experiencia ni con la práctica del psicoanálisis, en todo caso, la clínica no sustituye, sino que se añade a la experiencia del análisis. Justamente el esclarecer la experiencia del análisis compromete ponerla en cuestión y hasta el final de la cura. La clínica psicoanalítica consiste, en primer lugar, en interrogar el análisis, pero Lacan también decía que la clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar el análisis, sino también en interrogar a los analistas. Nuestras razones, que demos cuenta de una enunciación que se apoye en el saber que Freud hizo valer para sostener la práctica del análisis y que Lacan continuó. De tal manera, les propongo hacer un recorrido en el cual vayamos construyendo esos valores clínicos de la neurosis obsesiva, seguirlos cual una cartografía que nos oriente y además cual genealogía a nuestra práctica, situando la pregunta de por qué empezar por la neurosis, no se podía preguntar, la neurosis obsesiva. Porque Freud, para él, significó un gran desafío ante lo semiológico, esos signos específicos, lo nosológico, ese sistema de clasificaciones y codificaciones, y lo etiológico, esos orígenes de lo patológico. Es de considerarse significativamente así que, contrariamente a lo que se da por sentado, Freud afirma haber construido primero la teoría de las obsesiones y posteriormente, por extensión, haberla aplicado a los síntomas histéricos. Esas experiencias relacionadas a la histeria, que si bien le ofrecen un método, no crearon una teoría, sino que fueron integradas en esa teoría fundante
como dije, la teoría de la neurosis. De lo cual, si bien se vislumbra a la manifestación histérica como la analizante por excelencia, dado que el síntoma histérico reúne dos condiciones inigualables. La primera es que desde el inicio está inscrito entonces en el lugar del goce, el cuerpo. La segunda es que se trata de un síntoma social, capaz de enlazarse con el deseo del otro, en este caso con mayúscula. El síntoma histérico es por eso el síntoma abierto a la interpretación clásica. Pero muy distinto es el caso de la neurosis obsesiva, que es presentado como un asunto privado. El síntoma y el lugar del goce aparecen como divorciados, incomunicados del uno respecto del otro. Y cuando uno y otro se aproximan en las asociaciones, emerge una angustia que contrasta con la bella indiferencia de la histeria. El síntoma obsesivo no enlaza los cuerpos, más bien los aísla. Reconocer esa novedad freudiana introducida tiene varias consecuencias que me parece importante volver a considerar y recorrer en un seminario. Tal vez una es fundamentalmente que Freud es consecuente con su acto. Confronta el método psiquiátrico con el método psicoanalítico. Funda con su acto diferencias entre la causa y el efecto, incluyendo los procesos inconscientes, desde la construcción de la transferencia en las disparidades subjetivas. Básicamente, porque la variedad clínica de la neurosis es enorme, muy variada. Es asimismo por ello que se proponen las nociones de estructura para deconstruirlas en los encadenamientos y desencadenamientos formulados por Lacan. Por ende, vamos validando los pasos realizados por Freud en su construcción teórica desde un postulado de probabilidades de axioma, eso de lo evidente que no requiere demostración, a uno de teorema, como proposición demostrable, constatable en el discurso. Nuestra práctica es discursiva, nuestra práctica es virtual, y cuyo colorario es, en los desarrollos de Lacan, el real, el simbólico y el imaginario. Articulaciones donde lo freudiano privilegia al Edipo y lo lacaniano pone en la castración el surgimiento del deseo. También porque la formulación de la neurosis relata un sujeto en condición de pasividad, de amante, encontrando al otro con mayúscula antes que al uno con mayúscula. Reduciendo al uno a un saber, postergando su deseo a la espera de saber más quién es ella, él. Es Lacan, en los últimos periodos de su enseñanza, que vuelve a producir breves formulaciones sobre las neurosis obsesivas, pero no por ello menos importante. Retoma sobre los problemas que han ido insistiendo a lo largo de su producción, presentando una perspectiva otra vez novedosa, cuya incidencia es a las consecuencias clínicas. El éxito y el fracaso de la defensa constituyen un singular modo obsesivo de rechazo del inconsciente. En Lacan puede ser leído en función de anudamientos y desanudamientos entre los registros. Eso es el seminario 24. Otra de sus consideraciones a la neurosis es a la neurosis no desencadenada,
donde propone una operatoria a ese impas ante el carácter de salud aparente. Eso es el seminario 23. En ese mismo seminario, Lacan también destaca la estrecha relación que la neurosis obsesiva tiene con el campo de lo escópico. A su perspectiva anticipada social de la neurosis, en lo que Lacan llamaba en los años 50 la pantomimia neurótica, lo que se agrega es, en ese periodo, que ese modo de incluir al otro es una defensa frente a lo traumático del uno. El mantenimiento de esa imagen es lo que hace que el obsesivo persista de manera de mantener toda una distancia respecto de sí mismo, en lo que es precisamente lo más difícil de reducir en el análisis. En el obsesivo, la conciencia de sí es una especie de visión trascendental, en la que el sujeto deja en la escena solo una sombra de sí mismo. Así lo propone Lacan en 1957. La defensa del obsesivo es esa conciencia de sí, que está por fuera de la escena. Justamente, en la neurosis obsesiva, el sujeto es solo testigo alienado de su propio yo. Son así, Freud y Lacan, ambos, si bien no son los únicos, a mi gusto, los más significativos, movidos por un interés por la función de la clínica, para interrogarse sobre los conceptos existentes en busca de revitalizar la teoría, en una forma del psicoanálisis de estar a la altura de la época. Abriendo a las preguntas que recorreremos en el seminario del por qué y cómo de la posición del clínico y no la figura del clínico, conllevando una revisión que revaloriza nuevamente el diagnóstico, pero ya desde otra perspectiva. Teniendo en cuenta que es un síntoma, que sabe el síntoma obsesivo, y que sabe un analista, conllevando una formalización de la experiencia. Eso que Freud hace al construir su teoría de la neurosis. Que requiere atravesar que el psicoanálisis es ante todo un tratamiento objetivo, un método que exhorta de otros modos distintos al de la interpretación clásica, para extraer las consecuencias de su diligencia. Es así que el método clínico para el psicoanálisis consiste en determinar los efectos que produce un análisis. Volver a reafirmar una posición respecto de la clínica psicoanalítica, la cual no se confunde con la experiencia, sino que supone su redoblamiento conceptual. En Freud, el esmero diagnóstico va más allá de un simple sistema clasificatorio descriptivo. También en Lacan comporta un recorrido semejante. Es por ello que es conveniente alertarse contra los riesgos que conlleva confundir los diagnósticos, sin antes poner en cuestión la posición del analista en su modo de complementar el síntoma en la transferencia. También a este punto me parece resulta oportuno recordar los aportes que el método le significó en Freud a la exploración de las fantasías como atajo, y que construyera a partir de la frase "pegan a un niño" de 1919.
cuyo análisis gramatical supone una frase construida, pero a veces poco recordada en la práctica en su dimensión. Uno se podría preguntar, ¿el analista le cree al analizante? Esa frase del yo soy azotado por el padre, en la que el sujeto, en ese caso, en posición masoquista, permanece fijado a la voluntad superyoica de un padre gozador en su fantasía. Es de tales situaciones de reflexionar sobre lo que entendemos como interpretación, colaborará a descifrar el pretexto, las palabras en que el sujeto había quedado tomado en su imagen narcisista, solo que sin saberlo, y a la neurosis en sus propios efectos. Y al analista, otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿el analista tiene super-yo? ¿Y para qué todo esto? Para orientarnos en la dirección de la cura. En cómo contenemos la transferencia, considerando que el término interpretación en el campo del psicoanálisis es imprescindible para situar al analista en la dirección de la cura. Entendiendo que no es lo mismo la transferencia de amor que el amor de transferencia. En esta perspectiva, el psicoanálisis, y en estos momentos de tanto desamor, de tanto odio, me parece valorable pensar que el psicoanálisis es una clínica del amor. Pero hay que tener en cuenta esa diferencia. No es lo mismo la transferencia de amor que el amor de transferencia. Y que el término transferencia, en la misma línea, es un acto fundante. Descifra para lograr un nuevo cifrar en el sujeto. Es a partir de ese acto transferencial que se establecen relaciones al saber inconsciente, al saber del síntoma, que posibilitan una teorización que se desprende de una práctica, la práctica analítica. En esa práctica se constituye el síntoma que expresa una verdad del sujeto en relación con su deseo, donde la neurosis tiene rasgos diferenciales, sentidos que recorreremos en sus formaciones sustitutivas, cuales paradigmas de la neurosis. Situando el problema en el que confluyen las preguntas fundamentales concernientes a la función del síntoma neurótico. Y donde, más allá del fenómeno neurótico, más allá de la singularidad, en la apropiación de lo menos propio, tiene una conexión con lo que de alguna manera podemos llamar lo social como un común inapropiable. Como ya les dije, en mi humilde parecer, nada interesa mejor al psicoanálisis que ese lazo social. Y que desde los inicios mismos del psicoanálisis, al tiempo que Freud descifraba los determinantes inconscientes del sufrimiento de sus pacientes, en sus síntomas, en sus sueños y en la vida cotidiana, descubriría también paulatinamente que tales determinaciones operan en la cultura y participan de manera muy enérgica en las organizaciones sociales. Encontrando entonces que lo inconsciente tiene un lugar fundamental en la formación, en la conformación y en el destino de las masas. Dado que en el origen mismo de la cultura, de las sociedades, de la ley y de la moral, Freud ubicó lo inconsciente desde una ética, donde es claro que atraviesa la política,
Diría más aún que constituye su causa, aquella que opera como núcleo irreductible que hace del gobernar una otra tarea imposible. El análisis terminable e interminable. Salud. Quizás allí radique la renovada tentación de manipular a las masas a partir de las determinaciones inconscientes, y que en continuidad de esos orígenes se ubica también el interrogar respecto a las formas de cómo se apela a los resortes de lo inconsciente con el ánimo de movilizar a las sociedades hacia uno u otro objetivo político, y a la forma en que esos cálculos deliberados se engendran en el funcionamiento discursivo. No por nada, posteriormente a esas elaboraciones, escribiría Freud su ensayo Psicología de las masas y análisis del yo, publicado en 1921, y El malestar de la cultura en 1930. Es justamente esa historización, esa genealogía que señalaba al comienzo de la charla, en su desarrollo, sus vicisitudes, que sitúa factores cuantitativos y cualitativos para lograr recapacitar que un psicoanálisis tiene diferentes hitos y tiempos entre lógicos y cronológicos, consiguientemente situando un tiempo de la demanda, de la instalación de la transferencia, del trabajo sobre el síntoma, de la localización del fantasma y aún más allá para continuar. Para comprender que un sufriente transite por todos esos hitos tal como se los concibe y que no siempre es factible en un tratamiento solo, además. Para que logremos entender límites y limitaciones que nos posibiliten repensar el trabajo en análisis y en su continuidad. Me parece requerimos estar advertidos también de que hay momentos de detención en un análisis. Esos momentos señalan el punto donde el movimiento significante se detiene. Aplicando estas premisas a las dificultades de los aprendizajes, con H intermedia, que al igual que el desarrollo, no es una mera incorporación o asimilación de los contenidos. El aprendizaje es una forma de agarrar, de asir, cómo el desarrollo supone virajes, por cuanto supone un cambio en la posición cuando se enfrenta con algo nuevo. Estas elaboraciones afianzan el sentido de procesos intermedios que dan lugar a las variaciones esenciales que han de producirse en una estructura psíquica, para que den lugar a procesos que devendrán natural, social. Es esa tarea de rescatar y complejizar el trabajo la que nos posibilita contar con mejores herramientas para enfrentar las complejidades de la clínica en los devenires de los caminos del tratamiento psicoanalítico que nos abrió Freud y actualizó Lacan. Seguir sus huellas nos permite construir nuestros propios caminos, donde para un analista del acontecimiento al hecho clínico adquiere coherencia en el proceso de conceptualizarlo. En definitiva, un analista queda inventado, forma parte del entramado inconsciente del analizante. Así entiendo el decir que un analista es también una formación del inconsciente, donde un análisis es la producción de una neurosis
artificial, virtualizada, y donde la cura es un acceso al grupo que no atenta contra el grupo. Para ello, la invitación es a un recorrido que hemos ido tocando en esta breve charla, ya sí de una manera intensa, en un seminario, bajo el mismo título de esta charla, que contará con 4 encuentros de frecuencia quincenal, los días sábados, de 11 a 13 horas Argentina, y que comenzaría el 19 próximo de junio. En esas reuniones dispondrán de acompañamiento permanente, tal vez algunos invitados, debates e intercambio junto a foros de discusión sincrónicos y asincrónicos que ustedes mismos construirán, con la finalidad de compartir e interrogarnos desde esa originalidad planteada de Sigmund Freud, la continuidad retomada de Jacques Lacan y nuestros tiempos, en esas formulaciones y diversidades de tramas complejas que imposibilita y posibilitan planteamientos clínicos en maneras activas a las neurosis obsesivas, para así contribuir a delinear de cualidad renovada las principales cuestiones y problemáticas que acontecen a las prácticas actuales. Hasta acá les agradezco sus escuchas, a este entusiasmo, y abro a pareceres, comentarios, preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien que se anime? Yo quisiera hacerte una pregunta, Gustavo. Mi nombre es Graciela Doval. Hola, Estuve escuchando tu presentación y me quedó una duda respecto de cuando vos planteaste algo como el super yo del analista. sí. Y bueno, me gustaría si lo podés ampliar un poquito a ver a qué te referís, porque bueno, sabemos que desde el discurso ocupamos un lugar, podemos, digamos, intervenir teniendo en cuenta que somos una herramienta para el discurso del paciente, ¿no? Para poder puntuarlo. Uh-huh. Me parece que justamente el recorrer estas complejidades en esta propuesta que nos hace esa articulación de Freud y Lacan, yo justamente señalaba que el acto, una de las características, si bien Freud comienza, digamos, con su originalidad, digamos, también tiene un límite en su formulación, y es entendible que así lo fuera. Pero si hay algo que rescato de ese primer avance, de esa originalidad, es justamente eso que señalaba, su acto es ético, digamos.
su acto no es moral, ¿no? Su acto no es estético, su acto funda un estilo. En tal sentido, ese inicio, y que después Lacan continúa, nos compromete en esa ética, pero además en un funcionamiento. Por eso a veces digo que yo no soy analista. En todo caso, cuando tengo suerte, tijé y automatón, tal vez funciono como analista. Digo, yo no soy el que cura. No, por supuesto, precisamente por eso te pedía si podías ampliar tu concepto respecto del super yo que introdujiste en tu disertación. Por eso mismo estoy tratando de hacerlo, y en tal sentido iba esa pregunta en realidad, no fue una formulación, sino que fue una pregunta a un momento del desarrollo, donde uno se podría preguntar si un analista tiene super yo. Entonces, si en todo caso, si el analista es una función en la cual no soy yo, o en todo caso compromete de ser, ¿no? ¿Cuál sería el superyo de un analista? Y digo, esto en relación también a cuestiones que se fueron planteando, digamos. El año pasado compartí horas y horas de debate entre colegas y supuestos analistas que parecían más estar atravesados por una herida narcisista de no poder sostener su acto ante el no encuentro de la corporalidad. También dije que es insustituible, pero, o sea, que es lo más saludable de poner el acto o hacer con lo que uno tiene en lo que le ha tocado en su arte. Pero me parece que en eso, además de las fantasías e ideales personales, me parece que hay un malentendido en justamente lo que significa la posición, la función de la y su relación determinante a la interpretación y la transferencia, no a la transferencia y la interpretación. Habitualmente se piensa al revés. Y tiene que ver con eso, con la construcción de lo que también señalaba, y vuelvo a invitar a sopesar, porque en realidad también le señalé que esta es una versión, simplemente la mía. No quiero arrogarme el saber, en todo caso quiero compartir junto con ustedes estas cuestiones, que las sopesemos. Es eso, ¿no? Cómo uno contiene, cómo uno construye la transferencia que va anudada a todas esas cuestiones. Cómo, y que concretamente en este inicio, pues esto es una serie, digamos, de reflexiones, están solicitando silenciar los micrófonos, Juan.
decía, es una serie de elaboraciones que le he dado en función justamente de cada una de las estructuras. ¿Y por qué? Porque me parece que ahí así hay diferencias que no son fructíferas. Gustavo, te silenciaste. Me silenciaron. Se olvidaron de Aún peor. son todo. Decía que, que el reflexionar, gracias, el, el reflexionar sobre estas cuestiones y en comienzo de la neurosis obsesiva, es en principio, digamos, poder entender que se requiere que sea artificial, digamos, para que, en todo caso, el dispositivo como artificio, como arte ficción, como virtualización discursiva, tenga la posibilidad de algún efecto otro. Y ahí venía anudado esa cuestión, si uno le cree a su analizante, si el analista tiene super yo en ese sentido. Y donde también se nos plantea los límites y las limitaciones de ese trípode, digamos, eterno, por decirlo de alguna manera, clásico, donde también aparece la cuestión del propio análisis, pero también en función de eso, digo, de qué tenor fue ese análisis y, como decía Lacan, en todo caso, si verdaderamente como consecuencia de un verdadero análisis aparece un analista y en todo caso, si después tiene deseo de trabajar de eso, no necesariamente tiene que ser ese deseo, digamos. Por ejemplo, ¿no? Yo les señalaba algunas de mis experiencias, porque más allá de haber tenido una formación afortunada, digo, pude trabajar en distintos lugares del mundo y formarme en distintos lugares del mundo, y fundamentalmente en París, y en Latinoamérica, aprendí muchísimo, recorriendo países de Latinoamérica, en la cuestión esta de pensar más allá de los imaginarios clásicos del funcionamiento de un psicoanálisis funcionando en lo que tal vez uno podría denominar el psicoanálisis comunitario o en contextos de comunidades. Por eso también señalaba que para mí, al menos, la tarea es, en mi recorte, en mi gusto, digamos, Freud, Lacan, pero además ir más allá de eso y estar a la altura de las circunstancias. Y de, en este caso, digamos, ya una producción sur, como señalaba, ¿no? Me parece que el psicoanálisis es una producción importantísima a la lógica occidental. La escuela de Birmingham, la escuela de Frankfurt, al estructuralismo, al postestructuralismo. Pero acá en nuestro país, en Argentina al menos, no podría hablar de la historia, digamos, de otros países, pero en Argentina es muy, es muy particular, ¿no? Lacan, si uno piensa, entra
Argentina en la biblioteca de Pillon Rivière, por ejemplo, se asienta sobre nombres que integraban la APA, que tributaba a la IPA, en el mismo tiempo que Lacan era excomulgado, se le prohibía el ejercicio del psicoanálisis en el mundo. Lacan escribe hasta los 80. Digo mal, me parece que en los 60 y en los 70 se podía leer, por lo menos abiertamente, digo, tal vez una élite, pero no sé, no puedo visualizar que hayan leído el último Lacan, no había internet, digamos. Había que traducir, con todo lo que aún hoy significan las traducciones, digamos. Y después de leer había que comprender, y después de comprender había que producir. Entonces, digo, me parece que son cuestiones históricas. Había un momento socio-histórico político en nuestro país que además prohibía la circulación, la entrada de las lecturas de Lacan al país, ¿no? E inclusive ese mismo momento histórico truncó movimientos que podrían haber sido tal vez más interesantes de lo que fueron. Y me parece que son muchos elementos que nos comprometen, hoy teniendo tal vez una accesibilidad a otra, a reflexionar y actualizar la clínica. Pero además, como señalaba, y en mi historia y tradición comunitaria, de ejercicio comunitario, ¿no? Que el mismo Freud se lo planteaba. Freud siempre se presenta una imagen burguesa, victoriana, de ese checoslovaco en Viena, digamos, pero en realidad su preocupación era que una herramienta de profundidad que estuviera de salud, en conceptos, digamos, en conceptualización de salud, estuviera en disposición al público en general, a las personas en general. No, me parece que justamente todas esas libros negros y concepciones que han juzgado el psicoanálisis de individualista, de burgués y hasta de izquierdoso, me parece que son meros imposibilitantes justamente que haya una actualización y que despliegue la potencialidad que al menos para mí me significa esa perspectiva, porque digo también, hay psicoanálisis hay mucho. Alguien dice, se trata de lo que está en el corazón, de la respuesta. Déjamelo porque no alcancé a leer. Pero bueno, en todo caso después abrimos más a los micrófonos si quieren, no tengo problema, justamente, por el contrario, es un gusto para mí escucharlos mutuamente. Pero trataba de situar por qué algunos puntos y algunos interrogantes que me planteaban, ¿no? Que me planteo a mí mismo, digamos, en esta versión. Decía, justamente, y que además no es poca cosa, ¿eh? Porque si uno, por ejemplo, lo pone en dimensión del campo de la salud, y en el campo de la salud mental, digamos, me parece que el problema es el recurso, por decirlo, por mal decirlo. Digamos. Digo, somos nosotros, digamos, los practicantes. Me parece que justamente hay que producir, hay que autorizarse a renovar
y justamente darle la dimensión más fecunda que toda esta concepción posibilita, hasta justamente en función del lazo social, ampliar la accesibilidad a distintos sectores de la comunidad, en distintas versiones. Y que, por ejemplo, a veces me pasa en el trabajo con la psicosis. No es lo mismo para mí, no voy a decir mucho más porque digamos, en realidad estamos hablando de la neurosis, pero bueno, la teoría de la neurosis justamente deja a un lado la psicosis, pero digo, para decirlo o decir algo, ¿podrías compartirnos algún ejemplo clínico de tu experiencia con lo comunitario? ¿Sí? Decía, para finalizar lo que estaba diciendo, no es lo mismo la transferencia en la neurosis que la transferencia en la psicosis, para mí, por, por ejemplo. Para mí, digamos, hay interpretación sin transferencia en la psicosis y eso genera una suplencia de transferencia. Y en la neurosis hay interpretación que funda transferencia. Un ejemplo de la práctica comunitaria, intervenciones dinámicas comunitarias. Hay un texto que pueden googlear, pueden encontrar, cuenta toda una experiencia, porque por suerte también, digamos, si bien el trabajo del analista es un trabajo de soledad, no es solo, junto con un equipo técnico, que hace ya muchos años, diría casi 12 años, venimos trabajando. Hicimos experiencia acompañados justamente por, gracias por compartirlo, Antonella. Hicimos acompañados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el año, creo que fue 2011, 2012, no recuerdo bien, o 14. Intervenciones en los 4 puntos más vulnerados, no me gusta decir vulnerables, me parece como si fueran, viste, menos, ¿no? En realidad han sido vulnerados en sus derechos, vulnerados en sus posibilidades subjetivas, ¿no? Por el malestar de la cultura, ¿no? En los 4 puntos más complejos de la ciudad de Rosario, donde me parece también que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo uno puede pensar la praxis, digamos, y en ese sentido ir corriéndose de ese narcisismo de yo lo curé, o se atiende solo conmigo, ¿no? Digo, yo, no es motivo de esta charla, pero para mí hay un paso entre el nombre y los nombres, digamos, que posibilita una cadena, a lo mejor en un tratamiento. Digo, cuando digo un tratamiento, digo, la cosa, ¿no? Digo, capaz que empieza con uno, pero continúa con otro. Es algo que parece no funcionar en algunos sistemas de salud, de las derivaciones, porque todavía, digamos, no se alcanza a asumir que en realidad no se puede sostener por cuestiones institucionales, políticas, no sé, etcétera, etcétera, multidimensionales, digamos, profundidades de tratamiento. Y se termina más haciendo un trabajo social que está muy bien, no digo que está mal, pero digo, no tiene una profundidad de un trabajo clínico. Entonces se hacen trabajos institucionales, otras variedades de trabajo. Digo. Lo mismo me pasa con el psicoanálisis. Digo, psicoanálisis hay mucho. Está el psicoanálisis junguiano, está el psicoanálisis kleiniano. Por eso digo, mi recorte es sobre Freud y Lacan.
y para pensar actualidades. No sé, por ejemplo, de esas formas de intervención en Perú, una vuelta, planteamos una intervención en un centro poblacional que era muy denso, digamos, era Villa Pachacamac, se llamaba, había sido denominado el centro vulnerado, digamos, más grande del mundo, ya por el 2000, más o menos, donde, por ejemplo, justamente de grupos de palabras con actores sociales, habíamos rescatado modelos de valor cultural originario. Se llamaba un aguaguasi. Eso era como un kindergarten, ¿no? La problemática estaba dado que había mucha violencia entre hombres y mujeres. Los hombres, todo, digamos, además promovido por una extrema pobreza, falta de trabajo, entonces los hombres se alcoholizaban, volvían a su casa, le pegaban a las mujeres cansadas se juntaban y le daban una paliza bárbara entre todas a alguno cuando lo agarraban, digamos, era una cosa de no terminar nunca, la filiación era terrible, digamos, un niño de 2 años podía ser tío de uno de 8, y primo, no sé, de otro de 40, digamos. Una serie de problemáticas que hacían perder, digamos, las cuestiones a lo mejor imaginarias de registro, ¿no? Entonces rescataba algunas cuestiones propias, culturales, porque además en esa problemática, justamente los niños y los adultos mayores quedaban solos, en el mejor de los casos, cuando, digamos, digo en los mejores casos, cuando iban a buscar trabajo o alguno conseguía trabajo, de los que sustentaban el núcleo familiar, que además era propio de hacinamiento. Entonces, digamos, se logró construir un salón de uso múltiple que se conformó como una salita, pero además, por momentos, los abuelos y abuelas tenían protagonismo en el cuidado de los niños y los niños tenían también un protagonismo para los cuidados con sus mayores. Pero además había un intercambio cultural, digo, de cuentos, de lengua, etcétera, etcétera. Y todo eso en función de que habíamos podido pensar una cuestión desde la perspectiva del psicoanálisis. Pero además, eso, digamos, como si quieren pensar un cierto nivel de atención primaria o de segundo nivel, pero de tercer nivel, digamos, ya aparecían los discursos, aparecían las palabras, y se sostenían cual fuera un consultorio, con diván, digamos, nada más que ahí había polvo, no había diván, había silla. Digo, si es la palabra lo que está en juego, digamos, no importa tanto el setting, ¿no? O sea, ¿para qué quiero consultorio si después no puedo escuchar o no puedo operar con lo que escucho? Y si me sostengo desde un lugar imaginario. Acá la cuestión es como cerrar los ojos o romper el mapa y guiarse por las estrellas. Hay que navegar. ¿Contesto más o menos alguna de las inquietudes? Sí, muchas gracias. Gracias.
Es más, fueron esas experiencias que me fueron tensando. Imagínense, yo venía de París a eso. O sea, de acá ya tenía una historia, digamos. Me fui a París, Nueva York, no sé, y volví a eso. Y después volví a París, digamos. Fueron justamente todas esas situaciones las que a mí me tensaron para qué hacer con esto. Y así fui compartiendo, como digo, con otros amigos, colegas, y fuimos construyendo este tipo de cuestiones, hasta herramientas, mediciones de impacto por gestión participativa en lo social. Eh, pero fundamentalmente lo que a mí me determinó era que tenía que tener claridad en los diagnósticos, porque no había, digamos, justamente un imaginario del cual yo me pudiera sostener. Eso también me pasó con la clínica de la psicosis. Yo no le podía decir en el hospital a un sujeto, bueno, te veo el jueves que viene a las 4 de la tarde. Me hubieran dejado a mí. ¿Se entiende? Piensen algunas preguntas, ya retorno. Bueno, los escucho. Buenas tardes. Gustavo, vos al comienzo de tu exposición decías algo así como, o sea, establecías como una distinción entre la clínica y la experiencia del análisis, si no entendí mal. No sé si querés ahondar un poco más en ese punto, me interesaría. Bien. No, yo lo que señalaba es que la clínica no es solamente la experiencia del análisis, justamente, y en ese sentido parafraseaba a Lacan, que me servía de él, sino que es fundamentalmente también la interrogación del analista. Un poco esto, digamos, cuál es el sentido de volver ese retorno que plantea Lacan, y de alguna manera retorno que planteo a Freud y a Lacan. Para justamente, digamos, volver a tensar esos conceptos en nuestra práctica. Digo, no para practicar una teoría, sino en todo caso, como decía Ulloa, para teorizar una práctica. Digo, eso para mí es la clínica. La praxis, digamos, en el sentido de la conjunción de un valor de categoría, si quieren, porque la palabra concepto no me gusta mucho, y el ejercicio, digamos, los impases,
las dudas, las incertidumbres, que nos plantea el constante hacer. Por eso también de alguna manera señalé ese trípode clásico, ¿no? La supervisión, la formación, el análisis personal, ¿no? Por eso yo me gusta ponerle como una cuarta pata, digamos, que sería justamente la actualización, ¿no? Pero cuando hablo de actualización es, bueno, haber leído. Haber leído justamente las producciones más actuales, digamos, me resulta difícil, digamos, si bien, digamos, hay escrituras que tienen una atemporalidad presente constante, digamos, hay algunas determinaciones conceptuales que, digamos, uno lo puede sostener, digamos, yo no puedo seguir manejándome con un concepto, qué sé yo, del estar analista, qué sé yo, de 1970, 60. Yo no puedo. Bueno, por eso digo, es una inquietud, digamos, y es una versión, digamos, mi versión de lo que entiendo por clínica conlleva, digamos, esas tensiones. Un poco en relación con eso que decía Lacan de estar del analista y la necesidad de estar a la altura de la subjetividad de su época, ¿no? También por el lado de la clínica, también cambió el sujeto, así que también tiene que haber un cambio del otro lado. Eh, no lo tengo muy en claro, me parece interesante la reflexión, pero no lo tengo muy en claro, en el sentido que estoy totalmente franco, como lo he sido en toda la charla, digamos, me da la sensación que, al menos en esta perspectiva de psicoanálisis, digamos, hay cosas que son, por eso algo de eso situaba, ¿no? Como que son atemporales, digamos, y que son, parecería, sí, por usar una metáfora eterna, digo. Si uno lee, no sé, por ejemplo, la nerviosidad moderna de Freud, cuando empieza hablando la velocidad de la máquina al vapor, del telégrafo, uno, sí, en 1900, no sé, los primeros años, 1910, 9, no recuerdo bien la fecha, pero a uno le parece que le está diciendo es el internet, el tren bala, digamos. Entonces digo, hay algunos efectos, o algunos textos que logran, me parece, como ese hueso, ¿no? Y lo mismo pasa, me parece, con el sujeto. Justamente, en todo caso, para mantener, digamos, esa esencia perenne, tal vez el desafío es hacer del sujeto justamente no un objeto de estudio o un objeto de análisis. Entonces ahí parecería ser que, digamos, uno como encuentra justamente como un eje más allá de los tiempos y no obstante a los tiempos, ¿se entiende? Y entonces ahí sí, tal vez, para mí al menos, toma sentido eso de estar a la altura de la época, digamos, al producir, digamos. Uno ni deja de lado, digamos, esa esencia que justamente aparece con mayor claridad, pero al mismo tiempo tampoco no descontextualiza. Por eso me parecía que para comenzar a hablar había que contextualizar nuestra práctica. No es menor. Y al mismo tiempo, hagamos el juego, digamos, y en algo lo señalaba, digamos, Freud se ve movilizado por los desatinos de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y Lacan más o menos, digamos. El Mayo francés, la tendencia maoísta francesa, Deleuze, Guattari, digamos, tantos nombres que aparecen ahí rodeando ese momento histórico, era como un correlato de lo que fueron los happenings de la Segunda Guerra Mundial, digamos, en Estados Unidos, digamos, había toda una fermentación.
Y hoy me parece que con otros nombres, por eso tomaba esa metáfora de un discurso hegemónico medical, porque además tanto Freud como Lacan se opusieron a eso. Justamente Freud hace la teoría de la neurosis porque, digamos, escapa al folie du cœur de la psiquiatría de los años, de los fines del 1800. Digamos. Y por eso, digamos, su primera obra para mí, magistral, digamos, o significativa, si quieren, digamos, no es eh, sobre los sueños, digamos, sino que su primer obra es el libro de Neuropsicosis de Defensa de 1894, 1896. Es justamente ahí donde él hace una ruptura, eso que yo señalaba, plantea algo de lo que no había. De hecho, digamos, también, digamos, justo en historizar, digamos, Freud en un primer momento es como sus colegas lo trataban de menos, como algo sin sentido. Y por eso digo, digamos, la causalidad, digamos, es así, digamos. Él es nombrado honoris causa no en Europa, en Estados Unidos. Uno podría decir, es reconocido primero en Estados Unidos que en su propio ámbito sociocultural. ¿No? Pero bueno, nada, me parece justamente, uno al historizar, aparecen esas cuestiones, lo mismo que, como señalaba, digamos, generalmente uno pregunta o hablando con amigos, colegas, Freud, las histéricas, ¿sí? No, pero ¿cuál es su primera teoría? Son la neurosis obsesiva. Es justamente eso lo que le posibilita después empezar a afinar su método y llegar, ya para decirlo con todos los nombres, hasta, digamos, el sostenimiento del método catártico. Digo, ese es el límite de la praxis de Freud. No por eso, digamos, es para, para criticarlo. Digamos. Justamente, por eso digo, la interpretación clásica se sostiene en eso. Y las histéricas le dicen eso, déjenme hablar. No pregunten más. Déjenme hablar, por eso la histérica le donan, si le podría decir, digamos, esa cuestión que él, bueno, venía trabajando de la hipnosis, imagínense, va a Francia a aprender hipnosis con Charcot, que era un estrábico, etcétera, etcétera, bueno, y llega hasta ahí. Y Lacan toma eso, obviamente, con elementos, Lacan para mí se ve favorecido fundamentalmente con los elementos de la lingüística. Y por eso su construcción primero es sobre lo imaginario, después sobre lo simbólico, y después se da cuenta que tiene una necesidad y se encuentra con un real que, digamos, inabordable, digamos. Entonces, bueno, tiene que situarlo también. Pero bueno, cuando uno, me parece, arma toda esa construcción de uno y otro, me parece que ahí las cosas empiezan a sonar de una manera diferente para uno. Produce tal vez esos efectos, digamos, que decíamos, ¿no? Y sobre los cuales, digamos, invito a avanzar, digamos, seguir avanzando, digamos. Si justamente Lacan hizo todo un trabajo para, de alguna manera, restar mito a Freud, digamos, nosotros no podemos mitologizar a Lacan. Digamos. Seríamos, en vez de ser post-lacaniano, seríamos pre-lacaniano. ¿Entienden? Lo mismo que Lacan
debatía con sus pares de época, digamos, que los llamaba justamente, digamos, pre-freudianos y no post-freudianos. Perfecto, bueno, gracias. No, gracias a vos, David. ¿Alguien más? Introducir un poco, Karina pregunta, introducir un poco el tema del programa. Bueno, la charla me parece que fue la introducción al tema del programa. Me parece que justamente, como señalaba, el precisar, el volver a esos puntos, digamos, que sitúan, qué sé yo, esos inicios posibles, la posición del analista, el analista dentro de la construcción del síntoma, momentos en el tratamiento, momentos donde avanzar. Tengo que recordar que también, digamos, hay que desencadenar una neurosis. Pues el síntoma no es previo a las entrevistas preliminares, digamos, como generalmente se piensa. Digamos. El síntoma en todo caso hay que construirlo junto con las entrevistas preliminares, con la instalación, con la interpretación y la transferencia. Digo, esa es la dirección de la cura. Pero por eso hay que hacer una evaluación y una evaluación del diagnóstico, digamos, ¿no? Lo que pasa es que si uno de alguna manera tiene, por decirlo metafóricamente, un plan de inicio, es porque ya tiene un plan de finalización. Que después se concrete o no, habrá que verlo. Digo, pero uno tiene que tener, digamos, una posición. Entonces, bueno, el programa intenta en esos distintos puntos recorrer todo ese ejercicio, desde un comienzo hasta una supuesta finalización. Y como digo, también ahí se tensa, más allá de mí, digo, más allá de mí, en el que yo no soy un analista, donde mi visión no es la moral, y en todo caso mi sonar es de la ética de un estilo. Digo, el sonar, entendiendo que no somos seres hablantes, sino que somos hablantes seres. Pero la palabra está por delante de nosotros. Si no, pregúntense si ustedes se pusieron su nombre, o si ustedes fueron nombrados. Que eso sea el inicio, no quiere decir que sea necesariamente el final. Digo, alguien la otra vez escuchaba, se preguntaba si había otro del otro, o que no. El inicio es eso, es el otro, no hay un inicio posible sino un otro con mayúscula. Ahora, no necesariamente ese tiene que ser el final. Digo, justamente me parece, mientras que alguien está dentro de un análisis, es porque tiene una relación aún al otro, con mayúscula, y no al uno. Cuando tiene una relación al uno, entonces ahí se puede encontrar de mejor manera con un otro con minúscula. En el caso de la neurosis, tiene particularidades propias, así como cada estructura. Gracias, Lorena. Bueno, damos lugar a una última pregunta, si es que hay, y me parece que por hoy podríamos estar. Podríamos seguir horas hablando de esto, por eso digo. El seminario hoy es una charla que intenta de alguna manera presentar esto que me preguntaban recientemente, y que indiscutiblemente será un recorrido muy intenso en 4 encuentros.
No alcancé a leer. ¿Pueden repetir esa última escrita? Porque no la alcancé a leer, disculpen. ¿Ninguna pregunta más entonces? Bueno, podemos abrir los micrófonos, Juan, por favor, para así, al menos en la despedida, poder escucharnos todos, saludarnos, desearnos continuar con salud y justamente agradecerles nuevamente a una de ustedes. Bueno, queda abierto tal vez encontrarnos en otro momento. Hasta la próxima. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.